Evangelio y hoy militamos ese Evangelio que es el Evangelio de la cruz, el Evangelio de un Dios muerto, resucitado, el cual dio la vida por nosotros y nos hizo libres de muchas cosas. Y a través de la cruz hoy podemos tener acceso al Padre. Y hoy la iglesia se sostiene, hoy la iglesia nació en ese día maravilloso cuando Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. La muestra de amor más grande que dio el unigénito Hijo de Dios, el único en su género. Él fue y murió por nosotros para que hoy la iglesia esté viva alabando su nombre en libertad. Amén. Jesús comienza su ministerio y él ya sabía cuál era su destino, la cruz por el cual estaba en la tierra. Él dijo: yo vengo a morir, mi destino fue a pagar los pecados de nosotros. Él vino a esta tierra a cumplir un propósito que Dios nos mandó a ser el Cordero de Dios que sacrificaba por nuestras vidas, por nuestros pecados, por nuestros errores y a la vez para reinar, para que reine en esta tierra el reino de Dios, el cual nosotros vivimos como hijos. Somos hijos de Dios, el cual tenemos el reino de Dios y vivimos ese reino gracias a esa cruz. Cuando entraba en su ministerio, en ese ayuno que fue el que le dio el puntapié inicial al ministerio de Jesús, el cual entró en ayuno, se le presenta el mismo diablo a tentarlo. El mismo diablo sabía que de ahí partía su derrota y su sentencia, y el cual iba a quedar desterrado de la tierra y se le iba a quitar toda autoridad a través de ese sacrificio. Cuando Jesús, más allá de lo que vivió sus 30 años, él entró en el ayuno y en el mundo espiritual algo sucedía, algo sabía, y el diablo sabía que ahí comenzaba su derrota, que ahí comenzaba su condena a través de esa cruz. Y él hizo en ese ayuno lo primero, más allá de las tentaciones que se le presentó, lo primero que quiso él que evitar esa cruz. Dijo: voy a evitar esa cruz, le voy a presentar muchas tentaciones, pero hay uno que le quedó claro, el cual queda en San Mateo 4, cuando el diablo lo lleva a las alturas y le muestra todo el reino, todos los reinos. Dice: si postrado me adorares a mí, te entregaré todo este reino. El diablo sabía que Dios venía a quitarle esa autoridad. Era de él en ese tiempo, porque él había perdido el primer Adán. Y así como convenció al primer Adán a través del pecado, dijo: acá otra vez arruino los planes de redención para la iglesia que estamos aquí presentes. Amén. Tengo como rompí ese plan divino de la redención y pude separar a Dios de la humanidad a través de hacer tropezar a Adán, que era el que Dios le había entregado la autoridad para que se enseñoree de la tierra. El diablo se la había quitado a través de una tentación y sabía que Jesús venía a esta tierra a destronarlo, a quitarle esa autoridad y entregársela a nosotros. Entonces dijo: si postrado, ya sé que lo vas a hacer, ya sé que en la eternidad cada 3 años vas a morir, voy a ser desterrado mi sentencia y no voy a tener potestad sobre esta tierra. Entonces adelantate a todo eso. Si postrado que me adorás, te lo entrego yo porque se me puede dar a mí. El diablo era astuto, dijo: si te postrás, me adorás, te ahorrás que te maltraten, te ahorrás que te castiguen, te ahorrás que te escupan, que te hagan todo lo que te tienen que hacer y te ahorrás de ir a la cruz. Es imposible. Entonces el diablo, como sabía todo eso, te lo entrego ahora, ahorrate todo eso. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, dijo: voy a padecer lo que tenga que padecer. Voy a vivir y voy a ir a lo cual vine a esta tierra, que es ir a la cruz. Fue el acto más de obediencia que él podía haber hecho en ese momento. Creamos que era carne, fiel como nosotros, y el diablo astuto le dijo: no, yo te lo entrego, postrate, te entregaste, ahorras un montón, pero no hay reino si no hay cruz. Si él no iba a la cruz, no iba a ser el reino como el Señor lo mandó. Él venía a cumplir algo, pero el diablo astuto que dijo: le voy a cortar la oportunidad. Era realidad lo que le estaba diciendo el diablo: te entrego todos estos reinos, todo esto que vos viniste a tomar y se lo querías entregar a la iglesia, te lo entrego yo si postrado. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Entró en el plan divino y dice que Satanás y el diablo entonces dejó aquí y vinieron ángeles y le sirvieron. San Mateo 4:10, para los que lo quieran buscar, lo que fue. Amén. Y entra en el peregrinar de la iglesia, entra a caminar
todos conocen la historia de Jesús, pero llega el momento en el cual Él tenía que ir a la cruz, para el cual el Señor lo había. Y créanme que si no íbamos a ese momento, hoy la iglesia no existiría, hoy no estaríamos nosotros, hoy esa gracia no nos hubiese alcanzado, el Evangelio, la extensión, la rama extendida que nos llegó a nosotros a través de esa cruz, ese Evangelio, no podría haber llegado si Jesús no hubiese ido a la cruz. Si no hubiera muerto por nuestros pecados, si no hubiera muerto por nosotros, y si hubiese hecho caso al diablo. Marcos después, gracias Jesús. Él comenzó su ministerio, hizo muchos discípulos, hizo muchos milagros, pero Él no venía solamente a hacer milagros, a sanar los enfermos, sino que venía a traer salvación a toda la humanidad, a todo lo que venía por delante hasta nosotros y hasta más adelante. De tal manera amó Dios al mundo. Ese era el plan divino, que venía el Señor a salvar a la iglesia en general, a salvarnos a todos. Cumplió su ministerio, hizo los milagros, pero llegó el momento en que entraba a Jerusalén a que se cumpliese lo que Él venía a hacer, a morir a la cruz. Antes había dado el Hijo del Hombre, va a padecer, habían profecías en Isaías, había muchos, pero acá en Marco Él fue directamente a sus discípulos y le dijo: esto es lo que me va a pasar. San Juan 31 dice, le voy a leer el lenguaje actual que me pareció más. Gracias a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Dice así la palabra del Señor. Jesús habla de su muerte. Este momento fue directamente, siempre habló con parábolas, pero como se entraban a la tierra donde Él iba a ser crucificado, donde iba a ser castigado, donde iba a ser crucificado por nosotros, dice, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho, seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes, por los principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Cuando Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió a hablar de eso. Fue tan directo el mensaje, dijo, esto es lo que me va a pasar ahora. Y ahí quien salta el emocional, al que todos conocemos, al Pedro que todos somos un poquito dentro. Señor, ten misericordia. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve a una persona ganar todo el dinero del mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Él sabía que en la cruz no iba a dar la victoria. Y él sabía lo que iba a pasar. Y sabía que atrás de él había un pueblo que iba a ser redimido a través de esa cruz. Y después daba un mensaje de decir, el que quiera seguir a mí, o el que quiera tener privilegios de por verme seguir a mí, lo va a perder. El que se trepa de esta cruz y me sigue, va a tener victoria. Entonces hoy, cuando yo meditaba en esta palabra, el cual el Señor ministraba mi vida, y a la vez no quería ser duro con la iglesia para que después no me critiquen, pero el Señor habló a mi corazón y me decía, dile a la iglesia que es tiempo de ir a la cruz y de morir. Creo que sin cruz no hay redención. Y primeramente chocó a mi espíritu porque yo le hablaba con el Señor y el Señor me decía, hay tantas cosas por las cuales tenés que morir.
¿Cómo puede ser que el Señor me pida que muera yo? ¿Para qué me llamó? ¿Para qué me trajo a su camino? Y el Señor me decía, para que no sea nada de lo que vos sos. Para que no seamos nada de lo que nosotros somos. Que día tras día moramos a nuestras ganas de ser yo. Dios no necesita de yo, Luis. Él no necesita de que yo haga su voluntad, que esté todos los días en la iglesia. Él necesita de que yo muera y que vaya a la cruz con Él y entregue todas las cosas que a mí me cuestan. Creo que más de uno hoy le costó y murió a través de su orgullo, es decir, me podría quedar en casa con este frío que hace, o podría estar en otro lugar, pero no, murió, dije, voy a hacer ese esfuerzo. Y por ahí uno siente la palabra muerte muy confrontada en nuestras vidas. No, ¿por qué tengo que morir a mis deseos? ¿Por qué tengo que morir? Si Jesús hubiese tuvido, porque Pedro dice, Jesús, ten misericordia de vos, no vaya que te hagan todo eso. Si Jesús no hubiese tenido ese acto de misericordia y Él hubiese pensado en Él mismo y no fuese a la cruz, hoy no tuviéramos misericordia de nosotros mismos y a través de nuestros pecados o a través de lo que nosotros hagamos tendríamos nuestras consecuencias. Pero a través de que Él se negó a sus placeres, se negó a decir, bueno, esto lo puedo hacer más corto, no, había un plan divino el cual nosotros teníamos que padecer y Él lo padeció por nosotros para que nosotros hoy, en esos detalles que el Señor nos dice, moría tu orgullo, moría esa forma de ser que vos pensás, yo soy así. No, morí porque más allá que la palabra muerte es confrontante a una vida, sabemos que después de la muerte y de cada proceso que uno muere, decir hoy muero, voy a la reunión, siempre hay una resurrección y siempre hay una victoria para nosotros. Porque a partir de ese momento en que murió Jesús, el diablo pensó, ya está, murió. No, hay una resurrección y hay una vida eterna, hay muchas promesas para nosotros. Entonces, entra la iglesia en un proceso hermoso. La semilla no muere, no dará su fruto, dice, quedará sola. Y que puedo quedar solos. Jesús dio muchas enseñanzas. Que puedo quedar solo en nuestra propia opinión pensando que tenemos la razón o que es así como uno piensa y no morir y ir todo pensamiento cautivo a la cruz. Señor, te presento lo que yo soy. Esta persona que tú rescataste del mundo y hoy la trajiste acá a tus caminos para que yo empiece a caminar. Pero no quiero seguir igual, no me conviene seguir igual. Yo sé que vos fuiste a la cruz, vos lo pagaste, pero hoy vengo y muero. Muero a mi orgullo, muero a mi falta de perdón. ¿Para qué? Para que sea esta persona muerta. Es muy fuerte la palabra muerte, pero entendemos que a través de la muerte de esta naturaleza hay una redención divina de Dios. Hay una resurrección a través de eso. Y ahí es donde se empieza a manifestar el reino de Dios. Usted cuando empiece a ver o sienta que está el reino de Dios manifestado es porque hay gente que murió. Pues vino el reino a la tierra. Creo que hoy mientras adoramos al Señor sentíamos que algo había pasado. ¿Por qué? Porque todos morimos a nuestra forma de ser. Todos morimos a lo que podríamos hacer la juventud. Estas chicas dejaron muchas cosas, murieron a muchas cosas que hay en la tierra. Dejaron muchas cosas para hoy venir a adorar al Señor. Y créanme que eso es lo que hoy trae el reino de Dios a la iglesia. El sacrificio ese de ir a la cruz, hubiese estado en casa mejor con mis amigas, hubiese tenido otros planes, pero hoy decidí morir a mi orgullo, morir a mis necesidades carnales para que el reino de Dios sea manifiesta. Entonces la iglesia hoy todos hicimos un poquito de muerte. Yo me vine de Grazatei para que esta palabra llegue a mi espíritu. Morí a mis tiempos de poder estar tranquilo en casa haciendo otra cosa, pero moríamos a decir voy a ir a esa cruz para que haya una redención, para que haya un despertar, para que haya un después. Entonces viene la palabra a mi corazón y eso trajo alivio. Decir que la iglesia hoy hace un esfuerzo de morir. Y créanme que hay cosas que nos cuesta un montón morir. Ay, les puedo hablar, puedo dar cátedra de las cosas que nos cuesta, como decía. Todavía tenemos ese miedo, pero si no se entregaron. Vení, traerlo a la cruz, ni siquiera tenés que hacer sacrificio, traerlo a la cruz, abrazate esa cruz, que a través de la cruz hay muerte. Y de la muerte trae la resurrección. Y la resurrección es la que le dio el reino a Dios. Y Dios se lo entregó a la iglesia, que es nosotros. Entonces nosotros caminamos gracias a esa cruz. Ese es el ejemplo más divino que dejó Dios en la eternidad. Una cruz, un sacrificio, el dejarlo todo, que no le importe nada. Cuando venía Pedro y le decía, Señor, no vayas.
no hagas esto de ti, no hagas esto de tu cuerpo, pero él entendía que la muerte era necesaria. Entonces entramos en un mundo espiritual en que la iglesia hoy, el Señor sabe y conoce cada uno de nuestros corazones y sabe las cosas que nos cuesta morir en nuestras vidas. Hay cosas que ponemos adelante de Dios que todavía no han muerto y todavía no saben lo que trae las bendiciones a futuro. Creo que uno que murió a la falta de perdón, cuando pudimos perdonar, que el Señor trató con mi vida y yo pude perdonar, eso me dio la autoridad a la muerte de morir. Muero mi orgullo, muero que tengo que perdonar. Y esa resurrección de decir, sí, perdonaste, te perdono, lo entendí, eso trae el reino a la iglesia. Entonces cuando el reino es manifestado, cuando ve a alguien que necesita la falta de perdón, o uno quiere ministrar la falta de perdón, o el rechazo, o el odio, todo lo que el Señor operó en su vida, y que murió y que fue a la cruz, eso es lo que va a traer redención, y lo que va a traer el reino. Y créanme que el reino de Dios es poderoso para sanar los corazones, para restaurar los hogares, para restaurar los matrimonios, pero tenemos que morir. Hay que morir a nuestro orgullo, hay que morir a nuestra propia opinión. Ninguno sea sabio en su propia opinión de creer que somos la semilla que no necesita morir porque necesito dar fruto. No, vas a quedar solo, vas a quedar solo. Si la semilla no muere, no puede dar su fruto. El Señor dejó muchos ejemplos y siempre Pedro metiendo la pata y siendo el primero, separándolo y diciendo, Señor, hasta se atrevió a rentarlo al Señor. Me sentí tan identificado de decirle al Señor, ¿estás seguro, Señor? Este merecía que lo perdonen. Este pecador, vos moriste por este pecador. Entonces el Señor comenzaba a confrontar los espíritus, comenzaba a confrontar mi alma, de decir, hay que morir para que se vea revelado el reino de Dios. El diablo era muy astuto, sabía, dijo, este va a revelar el reino de Dios a la iglesia a través de esa cruz. Esa cruz es la que va a traer la redención a la iglesia. Pero todo trae muerte a nuestro espíritu, muerte a nuestros pensamientos. Imagínense cuando uno viene a los caminos del Señor y piensa que es todo como uno era. El pensamiento que uno tiene piensa que es así, que así es la relación con Dios. Y cuando uno empieza a caminar sabe que el Señor dice, no, esto es cruz, esto es muerte, esto es lo que te va a traer redención, esto es lo que vos tenés que limpiar. ¿Y cómo hago para yo morir? Morir a tu orgullo, morir a tu yo soy. El que yo puedo, el que yo puedo. Me costó tanto matarlo al que yo puedo, el que es como yo digo, estaba vivito. Me acuerdo que iba el Señor, mandaba a los soldados y yo todavía seguía ahí vivo en la cruz, porque conocía de la palabra. Yo conocía de la palabra, conozco los procesos, lo estudié, leí la palabra, todo, pero me costaba morir. Decía que cuando mandaban al soldado a ver si el que estaba crucificado estaba vivo, sí, sigue vivo, bueno, dejalo un rato más hasta que se muera, horas y horas. Imagínense cuánto tiempo estuve colgado yo ahí. Morí, sin muerte no hay redención, sin muerte no hay resucitado, si no hay resucitado no hay vida eterna. No, tuve mucho tiempo colgado ahí, sin morir. Cosas que cuestan, por eso le cuento, cuesta morir a mi orgullo. Yo puedo, es como yo soy, es como yo quiero. No, morí. Esta es la muestra de amor más grande, el ejemplo más divino que nos dejó el Señor, iglesia. Y somos manifestadores del reino de Dios. El Señor quiere que manifestemos el reino de Dios donde vayamos. Pero no hay reino sin cruz. No hay reino sin muerte. El Señor por ahí nos pide, dámelo, no, Él no nos pide, dame todo tu tiempo, dame toda tu plata. Dame todo lo que... No, Él quiere todo nuestro corazón para poder escudriñarlo, decirle, hay que matarlo. No hay que restaurarlo, porque no se restaura, Dios no restaura. Dios muere, resucita y da reino. Eso es por lo que tenemos... No, Dios, curame esta herida. No, porque a la larga, a la corta se va... Dios arranca de raíz, Dios sana y Dios restaura a través de la cruz. Por eso cuando el Señor me ministraba, hay que morir, y traía muchos ejemplos de mi vida, primeramente la palabra administrada en mi vida, y me veí colgado mucho tiempo en muchas áreas de mi vida. No, sigue vivo. Me lo imagino al Señor mandando, no, sigue vivo ahí. Pero conoce la palabra, sí, conoce todo, pero le cuesta morir. Le cuesta morir.
Y entonces el ejemplo más divino que dejó nuestro Señor, que Él dijo, cuando Pedro dijo, vos estás loco, y el mismo que le había dicho, no, yo voy a la muerte con vos, en las emociones a los pocos días lo estaba negando. Por eso uno se sentía identificado con este siervo de Dios, que creo que Él en sus emociones, cuando no entendía, Dios le venía hablando a los discípulos, el Hijo del Hombre va a aparecer, las profecías se van a cumplir, el reino de Dios, y necesito enviarle al Consolador, es necesario que yo muera para que el Espíritu Santo hoy traiga a nosotros el reino de Dios. Pero cuando fue más directa la palabra, como cuando el Señor a través de esta palabra ahora los confronta a ustedes, cuando le confronte, los confrontó y dijo, yo voy a morir, voy a padecer y voy a hacer. Entonces tienen que vivirlo, tienen que padecerlo y tienen que morir. No, Señor, no, en nuestras emociones, yo no quiero entregarle las áreas al Señor, que el Señor quiere que mueran para mostrar el reino de Dios, no solamente a la afuera, sino acá en la iglesia. ¿Saben que hay una iglesia que murió a su orgullo? Murió a la necesidad de mostrar algo del que yo estoy primero que Dios, o el que yo puedo y yo debo hacer. No, acá es muerte. El único que va a ser exaltado es nuestro Señor. Dice que va a ser manifestado. Muestra tu reino. Cuando Él dijo, ya me voy, Señor, vine a hacer tu voluntad, pero glorifícate. Sí, lo voy a hacer como lo glorifiqué, lo voy a seguir haciendo. Entonces la palabra antes, que cuando el Señor la soltó, que va a ser glorificado Él, pero va a ser glorificado en nosotros. Él quiere que nosotros seamos el reino de Dios aquí en la tierra. Que la manifestación del reino de Dios sea no solamente en la iglesia, sino a donde nosotros vayamos. Donde nosotros estamos, sabemos que morimos a nuestras áreas y que el Dios que nos dio la victoria allá en la cruz es el que nos da la vida eterna y el que nos da el reino de Dios aquí en la tierra. Somos manifestadores del reino de Dios. Pero primero hay que ir a la cruz. Primero hay que, la cruz es tan sencilla, la cruz, porque Él lo hizo todo, Él lo pagó todo, Él fue sometido a toda área. Después las revelaciones que trae la cruz a través de la corona de espinas, su costado abierto, sus manos, todos los latigazos que le dieron en su espalda, todas las enfermedades, en su llaga, todo lo que llevó Él, es simplemente para que nosotros simplemente vayamos a la cruz y muramos por Él. Jesús, me abrazo de esa cruz, me abrazo de ese sacrificio y muero juntamente contigo para ser juntamente contigo resucitado. Morir para ser juntamente con Él resucitado. Y con un Cristo resucitado, veis, por el que 2025 años después, hoy el reino de Dios es el que sostiene la iglesia. Tenemos esa autoridad, iglesia. Y tenemos el derecho, tenemos la oportunidad de ir a la cruz todos los días, no solamente acá en la iglesia, sino saber que hoy a través de esta palabra, Señor, qué área tiene que morir de mi vida. ¿Qué tal todavía crucificada ahí pero no ha muerto? Señor, ¿qué es lo que nos cuesta tanto manifestar tu reino? Porque queremos manifestar el reino de Dios en la tierra. Pero algo hay que impide, no hay muerte. Está nuestro orgullo primero, estamos nosotros primero antes que la cruz. Nos cuesta soltar tantas áreas, nos cuesta tanto soltar las cosas que están naturales o lo material, que a veces decimos, Señor, no te la quiero entregar. Amén. Pero bueno, el Señor a través de esta palabra hablaba a mi vida y traía a memoria también, por las dudas, hay algo que está vivo, algo que no murió, para que el Señor quiera que lo lleve a la cruz para manifestar esas áreas, los hogares, a la familia, a mi casa, a la generación que viene. De poder demostrarle, sí, yo morí y esta muerte trajo redención y trajo reino a mi vida. Hoy puedo manifestar el reino de Dios. Hoy sé que el reino de Dios camina conmigo, ese reino que le quitó la llave de la muerte. Hoy tengo vida en Cristo Jesús y vida eterna a través de Jesús. Pero hay que ir a la cruz. El diablo es astuto, se presentó al Señor Jesús cara a cara. Él sabía cómo venía la mano, sabía lo que Él iba a hacer, sabía que iba a salvar a la humanidad por la eternidad. Su condena ya estaba, Él ya estaba sentenciado. El único que tiene la sentencia, el único que tiene el destino final es Él. Fue sentenciado.
Simplemente nosotros tenemos esa gracia que nos llevó a esa cruz y hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y podemos alcanzar esa misericordia tantas veces querramos. Somos los privilegiados de saber que somos gente errante, gente que lucha con este cuerpo, pero que tenemos la redención a través de la cruz y podemos acercarlo a Él confiadamente. Entonces ya el acusador no tiene nada contra nosotros. Ya no tiene nada con nuestras vidas porque sabemos que esa redención fue por amor. Esa cruz fue por amor. Y el Señor nos pide, vamos todos a la cruz, para que el reino de Dios sea manifestado. Por eso cuando la palabra muerte es tan chocante, el Señor no lo decía por la muerte, sino lo decía por la redención y por la vida eterna. Y para que el reino de Dios sea manifestado en la iglesia. Entonces hoy nosotros, quiero morir, quiero ir a la cruz, quiero no estar colgado, sino entregarme a tus pies, abrazarme y entender lo que fue el sacrificio de redención para nuestras vidas. Le agradezco al Señor porque Él habla a mi vida. Él intercede por nosotros y no nos deja que andemos así, divagantes, como si nada, sino que nos confronta día tras día para que nos acercamos al propósito que Él quiere en nuestras vidas. Así que, iglesia, vamos a morir las veces que tengamos que morir, y las áreas que tengamos que morir. Vamos a la cruz, para que esa cruz hoy nos abrace, para que esa cruz hoy nos acompañe y nos dé todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Le agradezco al Señor por el apóstol también, porque nos da esta oportunidad, más allá que siempre tenemos presente a la iglesia, buscamos la oportunidad con mi familia de llegar, y esta es una oportunidad especial de poder traer la palabra, de poder compartir con ustedes algo lindo. El otro día que hicimos el programa de radio con Avi, el Señor ministró nuestras vidas con el rechazo. Con el rechazo, y a la vez estuvimos hablando, tuvimos poder compartir con las chicas lo que habíamos hablado, y algo lindo que sucedió en la atmósfera, algo que sucedió después de la reunión, que el Señor nos permitió de quitarle la autoridad y el derecho legal a cualquier cosa que tenía sobre nuestras vidas. Hablábamos de la autoridad, del rechazo y de cómo opera el derecho legal en nuestras vidas. La autoridad fue marcada, la autoridad que tenía el enemigo de marcar las áreas y quitarnos el derecho legal para que podamos ser ministrados libremente en nuestras vidas y sacarle. Y ese día hicimos una renuncia, ¿no? Pudimos renunciar y le quitamos todo el derecho legal al enemigo que tenía en nuestra vida a través del rechazo, el autorrechazo, el miedo a ser rechazado. Fue una bendición para la casa y yo creo que la atmósfera quedó porque él viene por la cabeza y el cuerpo lo recibió, y fue de mucha bendición para mi vida. Fue mucha bendición para mi casa, lo pudimos vivir acá con mi familia también, pero creemos que Dios trae un cambio para la iglesia. Trae un tiempo después, un tiempo nuevo a través de la juventud, a través de los hermanos, a través de lo que se está moviendo. Por eso siempre que uno llega a esta casa, Señor, gracias por esta casa, gracias por los apóstoles, gracias por los ministros, gracias porque tú amas a la iglesia es del Señor, la iglesia es del Señor, y Él ama esta casa, Él ama esta iglesia, y ama a cada uno de los que congregan. Así que es un privilegio para mí. Póngase de pie, vamos a orar por sus vidas. Padre Celestial,